Bueno, el placer de que la hayas pasado bien entonces, de parte del equipo que tiene cierto aprecio por vos, mucho aprecio por vos, Gracias. porque siempre estás acá con nosotros cumpliendo y la verdad que siempre traes muy Recíproco. buena onda. Y bueno, y de ya para nada, darte la bienvenida y preguntarte cómo vamos a encarar el tema del Día del Niño y los derechos del niño en este bloque de hoy. Mira, aprovechando esto, ¿no? de esta fecha, que el mercado nos impone, Tan comercial, ¿no? Tan comercial. Yo digo, bueno, vamos a darle un toque de derechos. Y que a veces produce un daño, ¿no? Hay que hacer una pequeña reflexión con eso, ¿no? Cuando se pierde el objetivo final, que en realidad el Día del Niño, ¿para qué, no? ¿Para qué lo podríamos utilizar? A veces cuando solamente queda en lo comercial, en el regalo super mega gigante que le entregamos al nene, bueno, por ahí nos perdemos todo lo que podría ser en realidad importante, que sería pasar ese día con los niños, ¿no? Disfrutarlo. Exactamente. Bueno, así que vamos a tratar de hacer un momentito de reflexión, siempre desde el enfoque de derechos, ¿no? Que es lo que propone. Qué lindo escuchar Paca Paca, ¿eh? Ah, es una ternurita. Sí, Sigue existiendo samba. Lo vamos samba. a poner al final igual. Sí, por supuesto. Que lo repitamos todas las veces que queramos, a mí me encanta. Muy lindo escucharlo. Me parece, aparte, que el niño que lo sabe todo lo explicó genial. En serio, en serio. Así que quedan muy poquitas cosas para incorporar. Bueno, desde el enfoque de derechos, ¿qué podemos decir? Que tenemos un instrumento esencial, ¿no? Que Argentina lo ratificó en 1990, que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Vamos a completarla diciendo del niño, niña y adolescente. Bien. Esta convención fue ratificada en 1990 y en 1994, año que yo siempre lo menciono como crucial, cuando se modifica la Constitución y se incorporan tratados de derechos humanos al plexo de la Constitución, es decir, que aquello que está escrito en la Convención es parte de nuestra ley madre, es parte de la Constitución. Esos derechos y garantías consagrados en la Convención vienen a enriquecer nuestra Constitución Nacional. La Convención es incorporada en 1994, tiene entonces rango constitucional como ley suprema. Complementando esta legislación, o sea, ya lo tenemos con rango constitucional. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es modificar y adecuar toda su legislación, todas sus actuaciones, conforme a lo que manda, lo que dispone esa convención a la que se obligó voluntariamente, ¿no? Que es lo que decimos con esto de los tratados. Esa obligación supone ajustarse a cambios, ¿no? Al nuevo paradigma, que después vamos a hablar. Entonces surgen una batería de leyes provinciales y recién en el año 2005 una ley nacional de protección integral del niño, niña y adolescente, que es la ley 26.061. ¿Hasta cuándo se considera adolescente? Hasta los 18 años nosotros consideramos niño, ¿sí? ¿En serio? Es niño. Y yo que pensé que varios tenían el complejo ahí de Peter Pan. No, Claro. bueno, la Jamás convención creceré. dice, claro, la convención, obviamente, después vamos a hablar de la capacidad progresiva. No es lo mismo 4 que 17. Veo un par que se están acomodando. Bueno, todos llevamos un niño dentro del corazón. La Claro, convención dice nos atajamos de eso, me parece, más que nada. que hasta los 18 se considera, digamos, este Adolescente. sector que está protegido por la Bien. convención, sin hacer distinciones de edades. Bien. ¿Sí? Habla del niño hasta los 18 años. Bien. ¿Está? Bueno. Tenemos la ley 26.061 y a nivel provincial tenemos una ley que es que es anterior, ¿no? Incluso a la 26.061, que es de la década del 90 y es la ley 3, número 21, que es el sistema de protección integral para la provincia. Todas estas legislaciones están, digamos, en la línea de un nuevo paradigma. Cuando yo digo nuevo paradigma, es decir, de un nuevo modo de ver, de mirar y de actuar sobre la realidad. ¿En qué consiste este nuevo paradigma cuando me refiero a la niñez? Se dice que en Latinoamérica pasamos de una doctrina de la situación irregular a una doctrina, un paradigma de la protección integral. Vamos a ver de qué se trata esto. Hasta ese momento la legislación que teníamos referida a niños, niñas y adolescentes tenían que ver con aquellos que estaban involucrados o que tenían algún problema o alguna situación
como dice la palabra, irregular, ya sea en la justicia, en su familia. Entonces era como que estaba dirigida a un sector de la no niñez, a todos, no para todos, ¿no? A un sector que se lo consideraba que estaba como más vulnerable. más vulnerable, pero desde un paradigma de bueno, lo vamos a arreglar, lo disponemos nosotros, ¿sí? Y es el juez el que decide, y dirigida a ese sector de la población. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, con lo que pasa con la criminalización, lo que pasa con las internaciones, ese es el paradigma de la situación irregular. Disponer, ¿sí?, sobre un determinado sector que se encuentra en una situación irregular. Digamos que no abarcaba como un sistema de protección a todos los niños. Derechos para todos los niños. Se trataba solamente esa porción o esa parte de la niñez, ¿sí? Que podía tener un problema, por que decirlo podía así. tener un problema, pero no era abarcativo, ni integral, ni de protección de todos. Bien. Y bueno, y al niño se lo, digamos, se veía, se lo trataba como un objeto, en el sentido de que quienes disponían, ¿sí?, eran otros, terceros, ¿sí?, ajenos. ¿Sí? Y no como un sujeto de derechos, portador de derechos, alguien que puede decirnos algo, alguien y que esa opinión tiene que ser tenida en cuenta, ¿sí? Claro. Y, digamos, porque va a apropiado afectar de sobre esos su vida. derechos. Claro. Entonces, bueno, es un poco simplificado, ¿no?, la filosofía de la convención. ¿Qué significa pasar de un paradigma de la situación irregular a un paradigma de la protección integral? Toda esta adecuación normativa se termina de completar, en nuestro país termina o avanza, ¿no?, en encaminarse conforme a la convención, porque todavía hay ciertos aspectos que deben ser cubiertos, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? El que es nuevito, Ese el de que hace es poco. nuevito, que es 2 años aproximadamente de implementación. Disculpas, el silencio es para un mate. Es el pequeño respiro que necesita El uno pequeño a veces. Les decía, se complementa o se integra con el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil, que reemplaza muchas expresiones, que también vieron que siempre hablamos del lenguaje, que el lenguaje hace como pensamos. Y bueno, antes se hablaba de la patria potestad. Ahora no se habla más de la patria potestad, se dice la responsabilidad parental, la responsabilidad de la familia. Porque patria potestad parecía como el dueño de. El dueño de, claro. ¿Vieron? Como que seguimos con otra mirada, un término que viene del derecho romano, ¿no? Del pater familia, claro. Como referido también a lo masculino, también podría tomarse, bueno. Cuando regula este sistema de responsabilidad parental, digamos que son las obligaciones y derechos que tiene la familia con respecto al hijo, ¿no?, a la persona, a los bienes de sus hijos, para, en miras de protegerlo, ¿no? Hace hincapié en que ese derecho debe ser ejercido en forma igualitaria por ambos padres. Esto, viste que es un cambio. No, totalmente. Porque, bueno, hace a vencer o derribar ciertos prejuicios respecto de la maternidad, del instinto maternal, y equiparar tanto al hombre y a la mujer en ese nuevo rol, que no es nuevo, en el rol de padres. Que le corresponde, que digamos. le corresponde a ambos, ¿no?, en igualdad, en su ejercicio y en la titularidad, sin distinguir sexos ni origen matrimonial. Eso lo establece el nuevo Código Civil. O sea, pone en palabras en la ley el cambio que hay en la sociedad, ¿no? Y avanza o ayuda a vencer y a superar prejuicios, estereotipos, en función de una sociedad más igualitaria. Claro, la ley no lo puede todo, nosotros tenemos que cambiar. Claro. Pero estamos hablando igual de padres del mismo sexo también, claro, ¿no? Matrimonios del mismo sexo, que bueno, antes era tan juzgado, había tanto prejuicio alrededor de eso, y bueno, y hoy puede hacerse. Da cabida a los distintos tipos o formas de conformar una familia. Claro, familia de uno solo. Exactamente, ¿no? Exactamente. E incluso va más allá, porque, bueno, en determinadas circunstancias se contemplan no solo los derechos y obligaciones de la familia nuclear, sino también de la familia ampliada, aquellas que está compuesta por familiares, e incluso sin tener relación de parentesco,
que son allegados y afectivamente tienen un vínculo importante con el niño, niña y adolescente. Claro, una de las chicas nos contaba en una oportunidad que a veces los tíos no reclaman, pero tienen derechos de acercarse al niño por el beneficio que le produce, ¿no? Toda esta familia, todo este entramado de tíos, abuelos y demás, cuando alguna de las partes no lo quiere, ¿no? Padre o madre no quiere que tal o cual tío se acerque, el tío tiene derecho a tener el vínculo con ese chico, ¿no? Que por ahí no se sabe, ¿no? Claro, bueno, esto es cuestión de trabajar con esa familia. Nosotros, la responsabilidad principal de la protección cabe en la familia. Después el Estado es el que tiene que brindar los mecanismos y los medios para que esa familia cumpla de la mejor manera y en igualdad de condiciones teniendo con esa responsabilidad. Por objeto final el bien del niño. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, dentro de lo que es responsabilidad parental, entonces tenemos esto de la igualdad en el ejercicio y en la titularidad de esta responsabilidad, sin importar el sexo, sin importar el origen matrimonial. Y otro de los pilares es el principio de la capacidad progresiva del niño. Viste que esto se relaciona con la pregunta que vos hiciste, ¿hasta cuándo somos niños? Y bueno, hasta los 18. Lo que ocurre es que obviamente... Más de uno está reclamando regalos, ¿verdad? Obviamente, no es la misma capacidad. Cuando hablamos de capacidad, lo relacionamos con la capacidad de realizar actos jurídicos, y para eso sí el código es taxativo y pone una edad a partir de los 18 años. O sea, vos no vas a poder comprar y vender inmuebles o un montón de cuestiones, actos jurídicos, hasta que no tengas la mayoría de edad. Pero para otras cuestiones, el código reconoce y garantiza que se respete la capacidad progresiva del niño. A ver, ¿qué significa esto? Porque en este caso, digamos, a medida que el niño crece, esto que yo voy a decir es una verdad de perogrullo, pero bueno, es como que va disminuyendo también la actuación, digamos, en qué podemos inmiscuirnos los papás y no, y el chico como parte de la formación necesita de su crecer. Personalidad, de su desarrollo, de su autonomía, Claro. va creciendo. Entonces, bueno, el código da cabida a ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces dice que en determinadas cuestiones que están previstas, el chico tiene que intervenir y expresarse, y su opinión tiene que ser tenida en cuenta y respetada o considerada, ¿sí? Tenida en cuenta en aspectos tales como la salud y la educación, por ejemplo. Con respecto a los procedimientos judiciales o administrativos, también se garantiza, ¿sí? Esto de la participación activa del niño, niña o adolescente. Obviamente que esa participación tendrá diferentes características conforme la edad que tenga ese niño, niña o adolescente. No es lo mismo un niño de 4 que uno de 12, o ya cuando hablamos de un adolescente de 15, 17 años. Por eso es que quienes se intervienen en el proceso judicial tienen que estar capacitados para garantizar esa participación, ¿no? Bien. Porque adquiere diferentes matices y también complementado ese trabajo con otras disciplinas, equipos multidisciplinarios para evaluar, para considerar, por ejemplo, las opiniones vertidas por los niños. Bien. ¿Sí? En esto de ser escuchados y oídos. Obligación de niños y atender a sus peticiones en los procesos judiciales referidos a ellos. Así dice el artículo 26 de la Ley 26.061. El Código también recoge la capacidad progresiva del menor para tratamientos médicos. Y acá hace una diferencia en esto de la capacidad progresiva. Fíjate, de los 13 a los 16 años tienen aptitud para decidir por sí sobre aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Bien. ¿Sí? De 13 a 16 años ya se le reconoce ese derecho, ¿sí? Siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, su integridad física. Claro. ¿Sí? Se me vienen a la cabeza los tatuajes, ¿no? Que es tan complicado con el tema de los padres, ¿no? El permiso. El piercing, ¿no? También. Es un tema evaluar esto.
aparentemente eso, bueno, dice que no resulten invasivos. Esto es todo un tema para analizar, si lo es o no lo es. No Tantas pone, peleas en casa por esas cuestiones. digamos que lo vamos superando, ¿no? Hay cuestiones que no es lo mismo hoy que hace 10 años o 5 años atrás, Claro. ¿no? Esto con respecto a los tatuajes ha tenido un cambio en cómo los considera la sociedad también. Fíjate que antes ya nos estamos yendo para otro lado, ¿no? Sí. Para otro tema, pero no era tan bien visto. Y hoy No, claro. Los padres solían decir, ¿dónde vas a ir a trabajar con semejo tatuaje en el brazo? ¿Quién te ¿no? va a dar trabajo? ¿Quién te va a dar trabajo con eso, no? Pareces ta. Bueno, y ha ido cambiando, afortunadamente. En caso de conflictos entre ambos padres, es el juez el que debe resolver, ¿sí? En esta situación de los 13 a los 16 años. Y a partir de los 16 años, ahí ya hay un quiebre, porque es considerado como un adulto en las decisiones atinentes a su salud. Bien. Por eso, ¿De qué edad a qué edad? de los 16 años. De los 16 en adelante. En Claro. adelante. Está bien. De los 13 a los 16, de los 13 a los 16, digamos que puede tomar determinadas decisiones siempre que no comprometa su salud. Bien. De los bien, 16 en adelante, en cuestiones de salud, es considerado como un adulto. Bien. Acá en este tema se ve clarito esto de la capacidad progresiva del niño y de su reconocimiento en el marco normativo, en este caso del Código Civil. Claro. Que también estaba esto medio expresado en las leyes de protección integral, digamos, pero no así tan taxativamente. Bien. Perfecto. ¿Corte? 10:30 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, solamente la tanda, y volvemos para continuar con el bloque. Dale. Pasaba entonces la tanda publicitaria y ahora sí, procedimos a retomar el bloque de derechos humanos de hoy, que estamos viendo los derechos del niño. Exactamente, lo estábamos Los derechos relacionando. míos, Leo. Por Los supuesto, tuyos también. ahí, no nuestros. Para eso Niños, son. niñas y adolescentes. Y bueno, y la estábamos relacionando con los lineamientos de la Convención, de las leyes nacionales, el Código Civil, y estábamos analizando un poquito esto de la responsabilidad parental, decíamos de la igualdad en los roles, en el cuidado, sin distinción en los sexos, y que esta responsabilidad parental, digamos, tiene que contemplar el principio de capacidad progresiva de los chicos, y estábamos hablando con casos concretos en la salud, cómo se toma en cuenta esta capacidad progresiva, digamos, dando diferente tratamiento al niño de 13 a 16 años y a partir de los 16 años considerado como un adulto para las cuestiones relativas a la salud. Bien. Y ahora vamos a continuar con otro derecho del que se habla mucho, que es el derecho del niño a ser oído, que está íntimamente relacionado, o sea, al derecho a expresarse libremente, ¿no? Obviamente, hablar, expresarse, pero que eso del otro lado tenga una recepción. Claro. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír es tener Interpretar lo que el otro te dice. empatía, interpretar, construir una comunicación, ¿no? Entonces, el derecho a expresar con el derecho a ser oído, tanto en el procedimiento judicial o administrativo, pero también en todos los ámbitos. Miren, la ley 26.061 dice en asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés. Entonces, en todo aquello que el chico manifieste interés, tiene derecho a ser oído. Va más allá de los procedimientos judiciales, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo, recreativo. En todos esos ámbitos donde el niño participa, tiene ese derecho de ser oído y de que su opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? Que sea valorada su participación. Por eso la importancia de los centros de estudiantes en las escuelas, Fundamental. ¿no? Que por ahí los chicos no tienen conciencia del alcance que podría tener eso si en realidad lo practicasen a conciencia, por decirlo de alguna manera. Se aprende haciendo, ¿no? Participando. Hay experiencias interesantísimas y riquísimas de centros de estudiantes. Entonces, por un lado, desde el mundo adulto, valorar esa participación
y desde el lado del niño o niña que nos está escuchando, que escucha samba, que espero que lo podamos repetir al final, empoderarse de eso, ¿no? De participar y de hablar y de opinar y de decir lo que piensan, porque es su derecho, es su derecho. Desde el lado de los adultos, desde quienes acompañamos, valorar esa participación, estimularla, promoverla, darle cabida, darle lugar, escuchar. La importancia de los centros de estudiantes es fundamental, de los clubes, de las direcciones de la juventud en los distintos municipios, ¿no? Entonces, animarse a participar de estos lugares, ¿no? De estos espacios que se nos ofrecen. Bueno, en el proceso judicial está regulado, ¿no? Las garantías mínimas en un proceso judicial o administrativo, y este derecho a ser oído va de la mano con que esa opinión sea tomada en cuenta. No quiere decir que el juez va a hacer lo que dice el chico, sino que la va a tomar en cuenta y la va a integrar en su decisión final, ¿no? Acompañado, obviamente, de la opinión de todo un equipo multidisciplinario que también estará participando o analizará también esa opinión para que sea lo más beneficioso posible para él. Para él, y que sea una opinión propia de él y no sesgada o parcializada por alguno de otras partes, ¿no? Que intervengan en el proceso. Y fíjate, yo no sé si ustedes habrán escuchado, la garantía de que el niño pueda ser representado, asistido por un abogado. Y surge la figura del abogado del niño. O sea, que el niño puede solicitar ser asistido por un abogado, ¿sí? Hay una película muy conocida donde la nena tiene 13 años. En realidad permanentemente le hace trasplante de médula a una de sus hermanitas que padece una enfermedad terminal, y en un momento, bueno, decide que no es vida, ¿no? Que eso, que están, en realidad ambas están enfermas permanentemente, ¿no? Entonces recurre a un abogado para dejar de hacer esto, ¿no? Es a pedido de la hermana también. Después, al final de la película se ve todo lo demás, pero lo que se ve es cómo ella recurre al abogado para salirse de esa situación que se le está tornando, bueno, muy difícil de llevar. Mira, no la he visto, después la voy a agendar. Bueno, es un derecho, ¿sí? Que no es lo mismo que estar asistido, no es lo mismo que estar asistido por la asesoría, ni por nadie, ni coincide con abogados de las otras partes o de los padres, sino un abogado propio que le asista. Hay otras situaciones que tienen que ver por ahí con lo estético, ¿no? Estas madres o padres que preparan a los chicos para que sean modelos, actrices y qué sé yo, y que por ahí inyectan algunas cuestiones que... Claro, tiene que ver en muchos casos, por ahí lo más clásico es el sueño frustrado del padre a través del hijo. O el nene que quiero que sea futbolista, bueno, ese tipo de cuestiones, donde llevado a la máxima expresión, ¿no? El chico podría decir en algún momento, yo no quiero nada de esto, ¿no? Claro que sí. También se ven los procesos de familia, en cuestiones en esto de a ver en dónde va a vivir el chico, cómo se van a regular los distintos regímenes de comunicación con el padre, madre no conviviente. Entonces también allí puede expresar su opinión, tiene el derecho de ser oído y en su caso, cuando así lo amerite, de ser asistido por un abogado. Bien. Para estas cuestiones de índole familiar, ¿no? Procesal familiar, cuando no se pueden resolver mediante el diálogo en la familia y se necesita recurrir a un tercero como lo es el Poder Judicial. ¿Sabemos de casos en la zona, Sandra? Sí. Esto se está implementando. Se está implementando a través de una acordada. Los abogados del niño son proporcionados por el Estado a través de la defensa pública. Bien. Por el momento. ¿Sí? Ahora se te llena la oficina ahí de chicos. No, de la defensa pública, no del defensor del pueblo, de la defensa pública. ¿Dónde era que había que ir? Que hay una fila de chicos. La defensa pública, digamos que son los abogados que son pagados por el Estado. O sea, yo lo digo en criollo, ¿no? Un cuerpo de profesionales cuya función es defender los derechos o representar, asistir a las personas que no tienen recursos. Bueno, dentro de esa institución
por acordada del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, se ha implementado en los casos en que se requiere abogado del niño que se proporcione desde la defensa pública de la provincia. Bien. Bueno, ser parte del proceso y recurrir a un superior, al superior, digamos, que sigue en jerarquía, también es un derecho. Bien. ¿Sí? Lo que, bueno, las condiciones de operatividad, digamos que esto requiere de una profesionalización, como te decía al principio, de toda una estructura, porque esto de cómo se implementa, cómo es escuchado, ¿no? Hay que explicarle al niño, niña, adolescente dónde está, con quién está, para qué está allí. Requiere de conocimientos, de capacidad, de actitudes propias y también de un equipo que sepa recepcionar esto. Bien. Obviamente que tiene el derecho y debe ser bien informado, con una información que sea clara, suficiente, oportuna, y que ese equipo esté preparado para desentrañar la voluntad real de ese niño, niña o adolescente, Bien. según en la etapa en que esté transitando. Bueno, y dejé para el final el tema, una frase que se escucha mucho y que también es un pilar de la convención, el interés superior del niño. ¿Viste? Cuando decimos lo mejor para el niño, niña, adolescente, ¿qué es lo mejor para el niño, niño, adolescente? Obviamente que no hay recetas mágicas. Sí, lo que dice la ley es que va a estar satisfecho este interés superior del niño en la medida en que se satisfagan la mayor cantidad de derechos. Bien, ¿sí? bien. Cuando vos tenés satisfechos la mayor cantidad de derechos, estás cumpliendo, estás alcanzando ese interés superior. Se me ocurre que bueno, hay una tendencia por ahí de los padres para preparar a los chicos para cuando son grandes, ¿no? Entonces están como todos los espacios del día del chico cargados de actividades, sale de la escuela, se va al gimnasio, pasa a inglés, se va a computación, y uno por ahí lo ve de afuera y dice, ¿no? ¿Es eso lo mejor para los niños? Bueno, habría que preguntarle también a los niños, o sea, digamos que son criterios. estilos y criterios de crianza. ¿Cuántas veces te habrás encontrado también, si yo hubiese tenido la oportunidad de cuando niña aprender un idioma o de perfeccionarme en el atletismo, hoy estaría, no sé, en Harvard o estaría ahí con Bolt en los últimos 100 metros, ¿no? Son criterios, habrá que ver la familia, hay que ver el niño, o sea, esto de que no hay recetas. Sí, para todos hay que escucharlos y que realmente eso sea del sentir del niño, niña, adolescente, que eso sea lo que quiere hacer. Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Nadie desde afuera puede opinar respecto de eso, me parece, ¿no? Sí, bueno, los equilibrios y ver sobre todo cómo está ese niño, niña, cómo se siente. Claro. ¿Está? Si es feliz. Si es feliz, esa es la palabra, Entonces, ¿qué es el interés? Dice, del interés superior. Supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos, descontado el principio de progresividad contenido en el artículo 5 de la Convención, a la protección integral simultánea del desarrollo integral, a la calidad o al nivel de vida adecuado. Y bueno, para terminar, algunas pautas para la elaboración de políticas públicas que también están contenidas tanto en la Convención como en nuestras leyes, ¿no? De todo lo que hemos hablado, de garantizar, de proveer esta protección, surge de que el rol fundamental y primordial de la familia, ¿no? Porque son los pilares principales responsables, la familia. La familia en esta acepción amplia, la familia, las distintas formas y tipos de familia, ¿no? La separación de un niño de ese núcleo es una medida de última ratio, extrema, cuando ya no queda más nada por hacer, cuando hay una grave afectación de todos sus derechos, ¿no? Porque lo primero que tiene que ser
El vínculo, está el bien. vínculo, el vínculo. Ayudar y fortalecer a esa familia para que pueda cumplir con su rol. Ujú. Yo cada vez más estoy viendo que me parecen excelentes ideas estas escuelas para padres o reuniones para Sí. padres, es sin ponerle el nombre de escuela. Ujú. Estamos viviendo tiempos complejos, hay muchas dificultades que a diario debemos sortear. Entonces, armar esos vínculos con otros padres, con profesionales. A veces son los municipios los que organizan estas reuniones, a veces sin tener un nombre. Los equipos de lactancia materna Claro, hacen son unos muy trabajos buenas. Ujú. geniales en este sentido. Ujú. No necesitamos rotularlos de alguna manera, pero el encontrarse con otros y con profesionales también en espacios adecuados para hablar de lo que nos está pasando con respecto a la crianza de nuestros hijos está muy bueno. Claro, te llevas herramientas. Te llevas ¿no? herramientas, también ONGs, acá cuando Ujú. estuvimos tanto EDIM como Ángeles de Cristal, como muchas otras, en algún momento vamos a invitar a EDIM, que no lo hemos invitado, que es una ONG que está trabajando muy bien en Puerto Madryn. Ujú. NICADPI, todas las que hemos tenido por Claro, acá hablan claro. de esto, de la importancia de fortalecer el trabajo con las familias. ¿sí? Bien, bien. Entonces, eso es fundamental, una pauta para la elaboración de políticas públicas, fortalecer el rol de la familia. La descentralización también, esto de que quienes están en contacto directo con las familias son las que tengan los equipos y las herramientas, en este caso los municipios, ¿sí? Ujú. Acá hay que ver un tema, ¿no? Que es lo presupuestario. Si uno quiere tener una política pública en estos temas, es fundamental el presupuesto. Ujú. Eso lo decimos siempre. Asignar presupuesto. Sin presupuesto difícilmente Estamos podamos complicados. conseguir. Que esa descentralización va a estar, es la política llevada a cabo por los organismos de gobierno, pero también, como siempre lo venimos remarcando, por las organizaciones de la sociedad civil. Eso es una responsabilidad y una colaboración de todos, ¿no? Una interacción de todos los recursos sociales existentes. Otra pauta, promover redes intersectoriales locales. Bien. Ujú. Fundamental, esto es fundamental para el tratamiento de cualquier tema. La constitución de organismos de defensa y protección de derechos, que por ahí acá, tenemos la defensa pública con todo el trabajo, pero estamos acá como tenemos una deuda en la designación de los defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel administrativo, no hablo de los defensores públicos. Ujú. Una figura como es la del defensor del pueblo, pero defensor de niños, niñas y adolescentes, como también está la figura del defensor de los adultos mayores, Bien. en el ámbito administrativo. Son falencias. Nosotros en la provincia no hemos logrado esa normalización y la ley tiene muchos años. En esto tenemos que trabajar. Revalorizar la prevención, las políticas públicas de prevención, el sostenimiento, el acompañamiento de la familia antes de que surja algún tipo de inconveniente. Siempre es más fácil prevenir que luego Exactamente, curar, ¿no? Que remediar luego ir las después de- situaciones, Ujú. aparte porque en esto no se puede retroceder en el Claro, tiempo. claro. Lo que No no se puede. existe en su momento, Ujú. después cuesta mucho remontarlo, ¿no? Claro. Entonces, esto es fundamental. Y bueno, como siempre, ¿cómo no voy a cerrar con esto? Que el personal tiene que estar capacitado, profesionalizado, actualizado y por supuesto, si queremos y tenemos tantas expectativas en las personas, ese personal tiene que estar jerarquizado en cuanto a su reconocimiento y por supuesto en cuanto a su retribución económica, ¿no? Bien. Porque si no, no tenemos personal estable. Ujú. Y Son pasantías, ¿no? La exactamente. gente lo Y usa en como lugar de esto paso. se requiere profesionalización, se requiere carrera. Claro, ¿Mm? claro. Bueno, bien, Bueno, bien. si podemos cerrar con el Por la supuesto. paca de nuevo, yo No, me Como, voy como, feliz. como empezamos, terminamos. Así que bueno, el cierre está a cargo de Samba esta vez. Listo, gracias. Sandra, muchas gracias por estar Leo. con nosotros un nuevo jueves. Samba pregunta. ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo.
¿Y qué son los derechos del niño? Niño que lo sabe todo. Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No, ¿No? ¿Por qué? porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Samba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Ah, Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Oh.